El caso de D.B. Cooper. D.B. Cooper es el nombre atribuido a un hombre que secuestró un avión Boeing 727 en los Estados Unidos el 24 de noviembre de 1971, recibió un rescate de $200,000 y saltó en paracaídas desde la aeronave. El nombre que el secuestrador usó para abordar el avión fue Dan Cooper. Sin embargo, las iniciales de D.B. se asociaron permanentemente con el secuestrador debido a un error de comunicación con la prensa, que tuvo conocimiento de que poco después del secuestro el FBI había interrogado a un hombre de Portland llamado D.B. Cooper, quien nunca fue considerado un sospechoso importante. La forma en la que Cooper escapó de la justicia, así como la incertidumbre sobre su paradero, continúan intrigando al público. El caso de Cooper es el único caso de piratería aérea sin resolver en los Estados Unidos y es uno de los pocos de ese tipo que quedan sin resolver en todo el mundo junto al vuelo 370 de Malaysia Airlines. El secuestro del avión. El miércoles 24 de noviembre de 1971, un día antes del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, un pasajero que viajaba bajo el nombre de Dan Cooper abordó un Boeing 727 en el vuelo 305 de Northwest Orient que partía del Aeropuerto Internacional de Portland con destino a Seattle, Washington. Dan Cooper fue descrito como un hombre de unos 45 años, con una altura entre 1,78 y 1,83 metros que ese día llevaba una gabardina negra, mocasines, traje oscuro, camisa blanca, corbata negra, gafas de sol oscuras y un alfiler de corbata hecho de madreperla. Se sentó en la parte trasera del avión en el asiento 18C y después de que la nave despegara, le entregó una nota a la sobrecargo Florence Schaffner, que se encontraba sentada en un asiento plegable cerca de la salida trasera, justo a la derecha del asiento de Cooper. Ella pensó que se trataba de su número de teléfono, por lo que guardó la nota en su bolsillo sin leer su contenido. Sin embargo, Cooper se le acercó y le dijo: «Señorita, mejor lea lo que hay en esa nota. Tengo una bomba». En el mensaje estaba escrito: «Tengo una bomba en mi maletín. La usaré si es necesario. Quiero que se siente junto a mí». La nota también pedía $200,000 americanos en billetes sin marcar y 2 sets de paracaídas y explicaba detalladamente cómo se debían entregar estos objetos una vez que el avión aterrizara en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma. Si no se cumplían sus demandas, haría estallar el avión. Cuando la sobrecargo informó a la cabina de vuelo sobre Cooper y sus demandas, el piloto, William Scott, contactó con el control del tráfico aéreo de Seattle-Tacoma, quienes a su vez se pusieron en contacto con la policía de Seattle y el FBI. La agencia se puso en contacto con el presidente de Northwest Orient, Donald Nairop, quien pidió a Scott que cooperase con el secuestrador. El piloto ordenó a Schaffner volver a la parte trasera del avión y sentarse junto a Cooper para tratar de averiguar si la bomba era real. Cuando el secuestrador descubrió las intenciones de la sobrecargo, abrió su maletín momentáneamente, lo suficiente para que ella viera varios cilindros rojos, una gran batería y cables, convenciéndose de que la bomba era verdadera. Cooper le ordenó que le dijera al piloto que no aterrizara hasta que el dinero y los paracaídas estuvieran listos en el aeropuerto. Schaffner regresó a la cabina para entregar las instrucciones del secuestrador. Intercambio de pasajeros. Después de que las demandas fueron comunicadas a las autoridades, el avión empezó a sobrevolar el Puget Sound, un estrecho marítimo cerca de Seattle. Mientras recolectaban el dinero, los agentes del FBI siguieron las instrucciones de usar solo billetes sin marcar, pero decidieron usar billetes impresos principalmente en 1969 y con números de serie empezando con la letra L, emitidos por el Banco de la Reserva Federal de San Francisco. Asimismo, los agentes pasaron rápidamente los 10,000 billetes de $20 por un dispositivo para crear una fotografía en microfilm de cada uno y así grabar los números de serie. Las autoridades inicialmente pretendían usar paracaídas militares de la base de la Fuerza Aérea M. Sechard, pero Cooper especificó que quería paracaídas civiles que tuvieran cordones de apertura manuales. La policía de Seattle encontró unos ejemplares como los que exigía el secuestrador en una escuela local de paracaidismo. Mientras tanto,
Cooper permaneció sentado en el avión bebiendo un cóctel de whisky con soda de limón por el que ofreció pagar. Tina McClough, una sobrecargo que permaneció junto al secuestrador la mayor parte del tiempo, lo describió como una persona agradable y lo suficientemente considerada para pedir que le dieran comida a la tripulación después del aterrizaje en Seattle. Sin embargo, los investigadores del FBI afirmaron que el secuestrador era obsceno y que usaba malas palabras. A las 17:24, el control de tráfico del aeropuerto le comunicó a Scott que las demandas de Cooper habían sido cumplidas. Entonces el secuestrador permitió al piloto aterrizar. El avión tocó tierra a las 17:39. Posteriormente, Cooper ordenó a Scott que llevara la aeronave a una sección remota de la pista y que atenuara las luces en la cabina para evitar a los francotiradores de la policía. Asimismo, pidió al control de tráfico que enviara a una persona a entregar los $200,000 y los paracaídas. La persona elegida, un empleado de Northwest Orient, se acercó hasta el avión y entregó los objetos a la sobrecargo McClough a través de las escaleras traseras. Pocos minutos después, Cooper liberó a los 36 pasajeros y a Schaffner, pero retuvo al piloto Scott, a McClough, al primer oficial Bob Ratesack y al ingeniero de vuelo H.E. Anderson. En ese momento, los agentes del FBI desconocían las intenciones del secuestrador y estaban perplejos por su demanda de 4 paracaídas. Asimismo, se preguntaban si tendría un cómplice a bordo o si los paracaídas eran para los 4 miembros de la tripulación que permanecían con él. Nunca antes había intentado nadie saltar en paracaídas desde un avión comercial secuestrado. Mientras la aeronave era reabastecida, un oficial de la Administración Federal de Aviación que quería explicar al secuestrador las implicaciones legales de la piratería aérea caminó hasta la puerta del avión y pidió permiso a Cooper para abordar el avión, pero este se lo negó al instante. Una bolsa de vapor en el motor del camión con gasolina retrasó el proceso de reabastecimiento y Cooper empezó a sospechar cuando, después de 15 minutos, no habían acabado. El secuestrador amenazó nuevamente con hacer estallar el avión, por lo que los encargados del abastecimiento aceleraron la tarea, hasta completarla. De vuelta en los aires. Después del reabastecimiento y de una inspección detallada del dinero y los paracaídas, Cooper ordenó a la tripulación despegar nuevamente a las 19:40. También decidió que volaran con rumbo a la Ciudad de México, a una velocidad relativamente baja de 170 nudos, 320 km por hora, a una altitud de 3.000 metros, la altitud normal de crucero es entre 7.600 y 11.000 metros, con los trenes de aterrizaje desplegados y con 15 grados de flaps. Sin embargo, el primer oficial Ratesack le dijo que el avión solo podría volar 1.600 kilómetros en esas condiciones, por lo que Cooper y la tripulación discutieron otras rutas antes de decidir volar hasta Reno, Nevada, en donde se reabastecerían nuevamente. También decidieron volar en la ruta Víctor 23, una ruta aérea federal que transcurre al oeste de la Cordillera de las Cascadas. Asimismo, Cooper ordenó a Scott que dejara la cabina despresurizada, ya que esto evitaría una salida violenta de aire y facilitaría la apertura de cualquier puerta para saltar en paracaídas. Inmediatamente después del despegue, Cooper pidió a McClough, quien había estado sentada junto a él, que volviera a la cabina y que permaneciera allí. Antes de que pasara tras las cortinas que separaban la primera clase de la clase económica, la sobrecargo vio al secuestrador atando algo a su cintura. Momentos más tarde, en la cabina, la tripulación observó una luz intermitente indicando que Cooper intentaba abrir la puerta trasera de la aeronave. A través del interfón, Scott le preguntó si había algo que pudieran hacer por él, a lo que el secuestrador respondió, no. La tripulación empezó a notar un cambio de presión en la cabina. Cooper había abierto la puerta trasera y había saltado del avión. Esta fue la última vez que se supo de él. El FBI cree que el salto se realizó a las 20:13 sobre el suroeste del estado de Washington, ya que a esta hora las escaleras traseras se sacudieron, posiblemente en el instante en que abandonó la aeronave. En ese momento, el avión estaba volando a través de una tormenta, y la nubosidad impedía ver el suelo.
Debido a la mala visibilidad, los aviones de caza F-106 que seguían a la aeronave no se dieron cuenta del salto del secuestrador. Inicialmente se creyó que había aterrizado al sureste del área no incorporada de Ariel, Washington, cerca del lago Merwin, 48 kilómetros al norte de Portland, Oregón. Teorías posteriores, basadas en varias fuentes tales como el testimonio del piloto de Continental Airlines, Tom Bougen, quien volaba a 1200 metros sobre el vuelo 305 y 4 minutos detrás del mismo, ubican la zona del aterrizaje a 32 kilómetros al este de ese punto. Después de 2 horas y media del despegue en Seattle, el avión, con la compuerta trasera abierta, aterrizó en Reno a las 22:15. El aeropuerto y la pista fueron rodeados por agentes del FBI y de la policía local. Tras comunicarse con el capitán Scott, se determinó que Cooper había abandonado la aeronave y los agentes abordaron el avión para buscar cualquier evidencia que hubiera dejado, encontrando varias huellas dactilares, una corbata con un alfiler de madreperla, 2 de los 4 paracaídas y 8 colillas de cigarrillos. Sin embargo, no había rastro del maletín del secuestrador, del dinero, de la bolsa que lo contenía ni de los 2 paracaídas restantes. Las personas que habían interactuado con Cooper a bordo del avión y en tierra fueron interrogadas para crear un retrato robot. La mayoría de los testigos proporcionaron la misma descripción, por lo que el FBI estima que el retrato es una representación fiel de Cooper y lo utiliza en todos los pósteres en los que se requiere su captura. Desaparición. Aunque a finales de 1971 y principios del año siguiente se llevaron a cabo diversas búsquedas aéreas y terrestres en un área de 73 kilómetros cuadrados en donde se creía que Cooper había aterrizado, no se encontró ningún rastro del secuestrador o de su paracaídas. La velocidad del avión, las diferencias de altitud y la incertidumbre del momento del salto dificultaron la determinación del punto exacto de aterrizaje. Debido a esto, el FBI cree que Cooper no sabía dónde iba a aterrizar, por lo que probablemente no había un cómplice en tierra que lo ayudase a escapar. Inicialmente, el FBI trabajó junto a los policías de los condados de Clark y Cowlitz, quienes realizaron búsquedas a pie y en helicóptero. Otros patrullaron el lago Merwin y el lago Yale en botes. Pese a que con el paso del tiempo no aparecía ningún tipo de pistas, la llegada del deshielo con la primavera boreal favoreció que se realizara una búsqueda terrestre extensiva, llevada a cabo por el FBI y más de 200 miembros del ejército de los Estados Unidos que estaban estacionados en Fort Lewis. La expedición examinó metro por metro del área estimada de aterrizaje durante 18 días consecutivos del mes de marzo y por otros 18 días en abril de 1972. Después de 6 semanas, la búsqueda no rindió ningún resultado, por lo que existe controversia sobre si Cooper aterrizó realmente en esa área y si sobrevivió al salto. Mientras tanto, el FBI empezó a rastrear los 10,000 billetes de $20 usados para el rescate, dando a conocer los números de serie a bancos, compañías financieras y otros negocios. Asimismo, varias agencias policiales alrededor del mundo, incluyendo Scotland Yard, recibieron información sobre Cooper y los números de serie de los billetes. Durante los meses que siguieron al secuestro, Northwest Airlines ofreció una recompensa del 15% del dinero que se recuperara hasta un máximo de $25,000, pero la aerolínea retiró la oferta al no aparecer ninguna prueba. En noviembre de 1973, The Oregon Journal, un periódico de Portland, publicó por primera vez y con permiso del FBI los números de serie y ofreció $1,000 a la primera persona que encontrara uno de los billetes de $20. Posteriormente, el Seattle Post-Intelligencer ofreció una recompensa de $5,000 por uno de los billetes. A pesar del interés desatado por estas recompensas, los periódicos nunca recibieron ninguno de los billetes del rescate. Durante la década que precedió el secuestro, la policía local y el FBI habían resuelto 2 crímenes importantes en el noroeste de los Estados Unidos, un robo de banco y una extorsión, rastreando los números de serie de los billetes y en ambos casos las autoridades tardaron solo varias semanas en atrapar a los criminales que habían usado el dinero en un área cercana pocos días después del crimen, circunstancia que no ocurrió en el caso de Cooper. Con el paso de los años,
nuevas evidencias fueron apareciendo. A finales de 1978, un cazador que se encontraba al norte del área estimada de aterrizaje encontró un letrero con instrucciones para abrir la puerta trasera de un Boeing 727. Después de ser analizada, se determinó que pertenecía a la puerta del avión secuestrado. El 10 de febrero de 1980, Brian Ingram, un niño de 8 años que estaba de picnic con su familia, encontró $5,880 en billetes semidestruidos, un total de 294 billetes de $20 todavía atados en bandas elásticas, aproximadamente a 12 metros de la orilla del río Columbia a 8 kilómetros al noroeste de Vancouver. Después de comparar los números de serie de estos billetes con los de los billetes entregados a Cooper, se determinó que el dinero encontrado por Ingram era parte del rescate pagado 9 años atrás. El descubrimiento de los $5,880 respaldó la teoría del FBI de que Cooper no sobrevivió al salto, ya que era improbable que un criminal dejara atrás parte de un botín por el que arriesgó su vida. Las autoridades conservaron los billetes recuperados hasta 1986, cuando un tribunal repartió el dinero entre Ingram, el FBI, Northwest Airlines y su compañía de seguros. El 13 de junio de 2008, de acuerdo con los deseos de Ingram, la casa de subastas Heritage Auctions vendió 15 de los billetes en Dallas a varios compradores por un total de más de $37,000. Con la excepción del dinero recuperado por Ingram, el resto del rescate continúa desaparecido. Los números de serie de los 9,998 billetes entregados al secuestrador se encuentran en una base de datos que puede ser consultada por el público a través de un motor de búsqueda. Sospechosos. El FBI ha investigado a más de 1,000 sospechosos y descartado a casi todos como el verdadero secuestrador. La agencia cree que Cooper estaba familiarizado con el área de Seattle. Aunque inicialmente el FBI creía que Cooper podría haber sido un miembro activo o retirado de la Fuerza Aérea debido a sus conocimientos de aerodinámica y paracaidismo, esta hipótesis se descartó, ya que ningún paracaidista experimentado habría intentado un salto tan arriesgado. John List. En 1971, el asesino en masa John List fue considerado sospechoso del secuestro, el cual ocurrió solo 15 días después de que matara a su familia en Westfield, Nueva Jersey. Su edad, rasgos faciales y complexión física eran similares a los de Cooper. El agente del FBI Ralph Himmelsbach declaró que List era un posible sospechoso en el caso. Cooper había solicitado $200,000 como rescate, el mismo monto que List había sustraído de la cuenta bancaria de su madre días antes de los asesinatos. Después de su captura en 1989, List negó vehementemente haber secuestrado el avión. Actualmente, el FBI no lo considera un sospechoso. List murió en prisión el 21 de marzo de 2008. Richard McCoy, Jr. El 7 de abril de 1972, solo 4 meses después del secuestro de Cooper, Richard McCoy, usando el alias James Johnson, abordó el vuelo 855 de United Airlines y, después del despegue, le entregó al asistente de vuelo un sobre con una etiqueta donde se leía instrucciones de secuestro, en la que demandaba 4 paracaídas y $500,000. Asimismo, ordenó al piloto aterrizar en el Aeropuerto Internacional de San Francisco para reabastecer el avión. El avión secuestrado era un Boeing 727 con escaleras traseras que fueron usadas por McCoy para escapar. El secuestrador portaba una granada ligera y una pistola sin balas. El FBI encontró un mensaje escrito a mano por McCoy, así como sus huellas dactilares en una revista que había estado leyendo, las cuales fueron usadas posteriormente para identificarlo. La policía empezó la investigación después de recibir un aviso del patrullero Robert Van Peren, quien era amigo del secuestrador. Al parecer, después del secuestro perpetrado por Cooper, McCoy dijo que Cooper debería haber pedido $500,000 en lugar de $200,000. Cuando se dio el secuestro del vuelo 855, Van Peren reportó el comentario al FBI. El sospechoso estaba casado, tenía 2 hijos,
trabajaba como maestro en una escuela dominical mormona y estudiaba ciencias policiales en la Universidad Brigham Young. También era veterano de la Guerra de Vietnam, tenía experiencia como piloto de helicóptero y era un avezado paracaidista. El 9 de abril de 1972, McCoy fue arrestado por el secuestro del vuelo 885 después de que su escritura y huellas dactilares fueron comparadas con las que se encontraron en el avión. El FBI encontró dentro de su casa un overol de paracaidista y una bolsa de lona con $499,970 en efectivo. Aunque se declaró inocente, fue condenado a 45 años de prisión. Estando encarcelado, fabricó una pistola falsa usando relleno dental que obtuvo gracias a su acceso a la oficina dental de la prisión y escapó junto a un grupo de convictos en agosto de 1974 robando un camión de basura y estrellándolo contra las puertas de la prisión. El FBI logró localizarlo 3 meses más tarde, en Virginia. McCoy se enfrentó a los agentes del FBI que lo esperaban en su casa y resultó herido de muerte cuando el agente Nicholas O'Hara le disparó con una escopeta. Cuando se le preguntó directamente si era Cooper, el secuestrador respondió, "No quiero hablar sobre eso". El agente del FBI Larry Carr no cree que McCoy fuera Cooper, ya que no calzaba con la descripción, y además estuvo presente en la cena de acción de gracias de su familia en Utah el día después del secuestro original. Duane Weber. En julio de 2000, un periódico publicó un artículo sobre una viuda en Pace, Florida, Jo Weber, quien afirmaba que su esposo, Duane L. Weber, nacido en Ohio en 1924, le había dicho, antes de morir el 28 de marzo de 1995, que él era Dan Cooper. Jo empezó a sospechar y decidió investigar el pasado de su esposo, que había estado en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial y que posteriormente estuvo recluido en una prisión cerca del aeropuerto de Portland. Weber declaró que su esposo en una ocasión habló, durante una pesadilla, sobre saltar de un avión y dejar sus huellas dactilares en las escaleras traseras. Igualmente, recordaba que poco antes de su muerte Duane le había revelado que una vieja lesión en la rodilla había sido causada por un salto desde un avión. Weber también narró cómo, durante unas vacaciones en 1979, ambos viajaron a Seattle y visitaron el río Columbia. Recordó que Duane fue a caminar solo por los bancos del río, cerca del área en donde Brian Ingram había encontrado los billetes de Cooper unos meses antes. Job tuvo un libro sobre Cooper de la biblioteca local, y descubrió que la escritura del secuestrador era igual a la de su marido. Después de esto, escribió a Ralph Himmelsbach, el agente que estuvo a cargo del caso de Cooper, quien aceptó que parte de la evidencia circunstancial sobre Weber calzaba en el perfil del secuestrador. Sin embargo, el FBI dejó de investigar a Weber en julio de 1998, debido a la falta de pruebas concluyentes. La agencia comparó las huellas de Weber con las que se encontraron en el avión secuestrado, pero no concordaron. En octubre de 2007, el FBI declaró que una muestra parcial de ADN tomada de la corbata que Cooper dejó en el avión no pertenecía a Weber. Kenneth Christiansen. En el número del 29 de octubre de 2007, la revista New York publicó una historia sobre Kenneth P. Christiansen, quien había sido identificado por una firma de investigadores como sospechoso en el caso de Cooper. Christiansen era un paracaidista militar, había trabajado en una aerolínea y además había vivido en Washington cerca del sitio del secuestro, por lo que conocía el terreno. También bebía whisky, fumaba y sus rasgos faciales eran similares a los del retrato robot. Un año después del secuestro, Christiansen había comprado con efectivo una propiedad. Sin embargo, el FBI descartó a Christiansen como sospechoso, ya que su complexión, su estatura, su peso y su color de ojos no coincidían con las descripciones dadas por los pasajeros del vuelo 305. William Gassett. El 4 de agosto de 2008, The Canadian Press reportó que un abogado de Spokane, Washington, creía que el dinero del rescate estaba guardado en una caja de seguridad en un banco de Vancouver, Columbia Británica, bajo el nombre de William Gassett, un profesor universitario de Ogden, Utah, que había muerto en 2003.
El abogado Galen Cook dijo que la apariencia de Gassett coincidía con la de los retratos de Cooper. Supuestamente, Gassett había presumido ante sus hijos del secuestro y les mostró la llave de una caja de seguridad. Decía que Gassett confesó el crimen a dos personas, un juez y un abogado, y que su hijo también creía firmemente que su padre era el secuestrador. Nueva evidencia y esfuerzos recientes del FBI. El 1 de noviembre de 2007, el FBI publicó información sobre una evidencia del caso que no había sido revelada al público anteriormente. La institución exhibió el tiquete aéreo de Cooper, el cual había costado $18.52. También reveló que el secuestrador había solicitado 2 paracaídas de espalda y 2 paracaídas de emergencia. Sin embargo, las autoridades le habían entregado inadvertidamente un paracaídas falso que era usado para dar demostraciones en clase. Este paracaídas no se encontró en el avión después del secuestro y algunos piensan que Cooper no se dio cuenta de que no funcionaba. El otro paracaídas de emergencia, que funcionaba adecuadamente, se encontró abierto en el avión con la cubierta cortada, por lo que se cree que Cooper lo usó para asegurar la bolsa del dinero. El 31 de diciembre de 2007, el FBI publicó un comunicado de prensa en Internet que contenía fotografías inéditas y nueva información del caso, con la intención de encontrar nueva evidencia sobre el secuestro y la identidad de Cooper. En el comunicado de prensa, el FBI descartó la teoría de que Cooper era un paracaidista experimentado. Aunque inicialmente habían creído que Cooper debería haber tenido entrenamiento para lograr el secuestro, un análisis detallado de los eventos hizo que el FBI modificara su teoría. Los investigadores comentaron que ningún paracaidista con experiencia intentaría saltar en medio de una tormenta y sin una fuente de luz. Asimismo, los investigadores creen que, aunque Cooper tenía prisa por escapar, un paracaidista experimentado se hubiera detenido a examinar su equipo. El agente especial Larry Carr propuso la teoría de que Cooper tomó su nombre de Dan Cooper, un héroe de tiras cómicas franco-canadienses, que es miembro de la Real Fuerza Aérea Canadiense y aparece saltando de un avión en la portada de una revista. Cierre del caso. El 12 de julio de 2016, el FBI anunció que daba por terminada la investigación activa en el caso, mencionando la necesidad de enfocarse en prioridades más urgentes, pero que, en caso de que surgiera evidencia física específica al caso, debía presentarse a la agencia.